la creación, ¿no piensas que puede hacerlo en nuestra resurrección también? Hasta nuestro ADN del polvo. Entonces, eso fue una cosa que se me olvidó mencionar la semana pasada. Pero estamos en Corintios, seguimos en el capítulo 15. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 27, donde lo dejamos la semana pasada, y vamos a leer hasta 34 y luego repasarlo en detalle. Porque todas las cosas, dice en versículo 27 del capítulo 15, primero de Corintios, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas, hablando de Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Difícil, ¿no? Para que Dios sea todo en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Sin ninguna manera los muertos resucitan. Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Parece que algunos han puesto esa a la memoria, tal vez por la madre. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo sigue con el hilo que marca que la vida y el comportamiento en el día a día de algunos de los creyentes en Corinto no concordaba con sus dichos creencias. Es otra manera de decir que entre el dicho y hecho hay mucho trecho. Eso es lo que está diciendo. Eso no es una frase que empezó con españoles, ha sido desde el principio este principio. No puedo escuchar lo que me dices de tus creencias por el fuerte que me gritan tus acciones. Y como la semana pasada vimos las implicaciones del Evangelio, las implicaciones de la resurrección, sigue ahora hablando de sus aplicaciones. ¿Alguno aquí ha escuchado su madre o su padre decir alguna vez, mi hijo o mi hija, hay que aplicarse en el estudio? Tienes el conocimiento o la habilidad, ahora aplicarlo. Hincar codos, manos a la obra. No importa si sabes lo correcto, si no la aplicas. Pero hoy vamos a ver un principio importante que afecta lo que hacemos en el día de hoy, ¿vale? Un principio bíblico es esto: lo que crees sobre el futuro afecta tu comportamiento en el día de hoy. Lo que creamos sobre el futuro va a afectar lo que hacemos en el día de hoy, ¿vale? Dice de nuevo en versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Otra vez está hablando de Jesús, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. O sea que todas las cosas han sido sujetadas por debajo de Cristo. Claro que Él está encima de todas las cosas. Estamos en el tiempo en que Dios, por su gracia y misericordia, está siendo paciente con su creación. Estamos en tiempo, a veces, desde
el día de Pentecostés hasta que Jesús viene para su iglesia en el cielo, es el periodo de la gracia. Pero un día todo va a estar sujeto a Él. Dices, pues Dios es todopoderoso. Sí es. Pero vemos pecado en el mundo, ¿no? Pero Dios está siendo paciente para con nosotros, dando oportunidad para que más vengan a conocerle. Pero un día todo va a ser sujeto a Él, o sea, sin poder de rebelar contra Él. Por lo tanto, seguimos en un mundo ahora lleno de sufrimiento, ¿no? Por la longanimidad, pues esa palabra me cuesta, la longanimidad del Señor, Él es paciente y por lo tanto podemos ser pacientes con otros, siguiendo su ejemplo, hasta el día en que todo será sujeto a Él. En versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas las estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es Él? Dios Padre. Para que Dios sea todo en todos. Interesante, dice que Jesús mismo, quien es Dios eterno, Jesús no fue creado, siempre ha existido en armonía perfecta con el Padre y el Espíritu Santo, 3 en 1. Servimos un Dios, no 3 dioses. Pero este Dios va a sujetarse al Dios Padre. Sí, eso es lo que dice. Y no habla de ninguna inferioridad ni desacuerdo, sino armonía perfecta. ¿Cómo podríamos los matrimonios aquí, tanto los hombres como las mujeres, aprender de eso? ¿De qué se trata el ser sumisa y en armonía perfecta en un matrimonio? Una relación que no da espacio ni para el machismo ni para la manipulación. Si queremos entender lo que es ese principio, tenemos que mirar a la Trinidad y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Hay 1000 doctrinas falsas basadas en ese versículo. El hecho de que algo se encuentra en la Biblia no significa que la Biblia enseña que está bien. Vamos a hablar más de eso. La Biblia habla del divorcio, pero no lo aprueba. De ninguna manera está Pablo diciendo que se puede bautizarse para pagar los pecados de otra persona que ya ha fallecido o que vive aún. Ni siquiera para pagar los pecados de misma persona. El bautismo no hace nada, es un símbolo. Es un símbolo visible de algo invisible que ha pasado ya en la vida de un creyente. Estamos identificándonos con el Señor, diciendo, eso es lo que ha pasado en mi vida, que ya he puesto mi confianza en Él, y por eso me bautizo en que lo que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Identificando en un grupo público lo que ha pasado en mi vida ya. Sin embargo, Pablo hace referencia a una práctica que hicieron en Corinto. No se habla de esta práctica en ninguna otra parte de la Biblia. Del libro ni de la Biblia, ni en obras seculares. Por lo tanto, no podemos hablar con mucha precisión de lo que era. ¿Qué estaban haciendo, Dani? ¿Cuál es la respuesta? Ni idea. Y no es muy claro lo que estaban haciendo.
eso no significa que personas no han hecho sus propias conclusiones de lo que estaban haciendo, pero no tenemos mucha claridad de ese versículo. Pero sí que podemos decir lo que no era, y además la razón por la cual Pablo lo menciona. Sí que podemos decir que nadie puede hacer cosa alguna para cambiar el estado de uno que ya ha muerto. Eso es clarísimo en la Biblia. Si quieres leer más de eso, puedes leer Lucas 16, del 19 a 31. Lucas, capítulo 16, no vamos a leerlo, desde el capítulo 19, desde el versículo 19 al 31. Y eso es el cuento que contó Jesús. Y pensamos que no es solo una parábola, sino una cosa real, porque es el único parábola en que usa nombres de Lázaro y el rico en el infierno. Y el rico no dice, pues por favor, manda a Lázaro ha llegado para que puedan bautizarse en mi lugar. Sí. No, dice, para que no vengan aquí. Predican a ellos, porque no hay cambio una vez muerto. Otro versículo es Hebreos 9:27. Y eso habla que a todos los hombres hay la muerte y luego el juicio, ¿vale? No hay un punto intermedio en que se puede cambiar su estado después de la muerte. Eso está muy claro dentro de la Biblia. Lo que frustra nuestro entendimiento de lo que Pablo aquí cita es el hecho de que no encontramos ninguna fuente que habla de una práctica de estar bautizados para los muertos en aquel entonces, ni entre los paganos. Pero a fin de cuentas lo que Pablo está diciendo es que aunque algunos de vosotros niegan que haya una resurrección corporal, tus acciones sean erróneas. De ser bautizados en lugar de algún muerto muestran de que sí crees en una resurrección física. De hecho, el bautismo en sí es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Al celebrar el bautismo, estamos celebrando la resurrección corporal del Señor. Y la manera en que Pablo dice eso, una vez más, no aprueba el comportamiento, sino que trata de sacar a luz sus propias incongruencias con sus acciones y sus dichos, creencias. ¿Tu madre te hablaste o habla así contigo? A quedarte fuera de la casa hasta las 2 de la madrugada y te verás. ¿Está invitándote a hacer eso? No. ¿Eso es una invitación a hacerlo? No, es una advertencia. Fuerte. Es una amenaza, mejor. Ya verás. Pasará. Vale, entonces, ella no está invitándote a quedarte fuera de la casa hasta la madrugada, ni mucho menos. Así habla Pablo. Si no crees en una resurrección corporal, pues entonces, ¿por qué escucho de esa tontería de bautizarse por los muertos? Por conocer a Pablo, los creyentes en Corinto no lo habrían malentendido lo que estaba diciendo y lo que quería comunicarles. Lo entendía muy bien. Sí que 2000 años después tenemos un poco de confusión en qué exactamente estabas haciendo. Y mira, debemos cuidarnos a nosotros también de lo que hacen varias sectas aquí. Toman un versículo con un concepto desconocido, un poco oscuro. No entendimos con claridad a qué se refiere Pablo. Tal vez estaban hablando de una práctica que hacían los de Corinto, en que practicaban, por ejemplo, un bautismo simbólico durante un funeral para recordarles de que esa persona era creyente. No sabemos. Pero el hecho de que no se sabe
no para algunas sectas que toman ese versículo de lo desconocido y de lo desconocido hacen una doctrina. Mira, que uno puede pagar por los pecados de otro a través de un símbolo como el bautismo. ¡Qué locura! Y es una doctrina que se puede ver claramente que es falsa desde muchos pasajes de la Biblia. Mira, otro principio es un principio de una sana interpretación bíblica. Nunca hagamos una doctrina de un versículo o un texto oscuro. ¿Vale? Nunca hagamos una doctrina de un versículo o un texto oscuro. Y sabemos que no es oscuro en la mente de Dios. Pero a veces, por el cambio de la cultura, lo que sea, tenemos que investigar más para entender bien lo que está diciendo Pablo. Pero, mientras tanto, no vamos a hacer una doctrina en algo basado en un versículo oscuro. O sea, si hay varias opiniones de lo que significa un texto, pues no hagas una doctrina del texto, y especialmente no hagas una doctrina que está opuesto de lo que la Biblia claramente dice en otros lugares. Porque la confusión no está con la Biblia, sino con nuestro entendimiento de dicho pasaje. Que estemos humildes a la hora de dar un paso atrás y tener que decir a veces: no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo no sé exactamente lo que eso significa. Voy a continuar estudiándolo, voy a continuar escudriñándolo, exprimiéndolo para entenderlo mejor, pero de momento no lo sé. Que seamos humildes. Lo hemos visto, esa tendencia humana de seguir adelante cuando algo no queda claro, en otros lugares también. Por ejemplo, en ese mismo libro de 1 Corintios, con lenguas. ¿Qué exactamente estaban haciendo en 1 Corintios 11 en cuanto a las lenguas? No queda muy claro del poco que habla del asunto, pero una cosa es claro, que no edificaba la predicación del Evangelio, lo que estaban haciendo ellos en Corinto. ¿Qué podemos ver claramente en cuanto de lenguas en otras partes de la Biblia? Cuando no queda muy claro ahí, que siempre, y repito, siempre, lenguas funcionaba para dar claridad al mensaje del Evangelio. Siempre funcionaba para dar claridad al mensaje del Evangelio. Fue tanto una señal para respaldar el mensaje de los apóstoles en el día de Pentecostés, como el medio en que todos podrían escuchar y entender en su propio idioma. Cuando Pablo habla en capítulo 13 diciendo que si hablase lenguas angélicas, ¿de qué habla? Pues varios intentan persuadirnos de que eso es una lengua conocida solamente a unos cuantos privilegiados. ¿Qué vemos en la Biblia que pasa cuando ángeles hablan? Siempre se entiendan por los a que se habla. O sea, cuando un ángel habla, nunca está esa persona diciendo: espero que hablase lenguas angélicas, porque no tengo ni idea de lo que está diciendo. Zacarías no dijo eso cuando Gabriel estaba ante él, ni María. Siempre entiendan lo que dicen los ángeles. Amén. O sea, el ángel habla y la persona escucha en su propio idioma. Pero hemos que tener una vista más grande de la Biblia para entender el día de Pentecostés y de lenguas en sí. El día de Pentecostés fue una inversión de lo que ocurrió en el torre de ¿qué? Babel. Babel. ¿Y qué ocurrió? Dios confundió sus lenguas para que el proyecto antievangelio que estaba haciendo no tuviese éxito.
fue una de las cosas más misericordiosas que hizo Dios en la historia. Estaban intentando replicar el paraíso, el jardín de Edén en la tierra, y Dios dijo que eso no es posible mientras haya pecado en el mundo. Entonces el día de Pentecostés es una muestra de cómo va a ser en la eternidad, cuando no habrá confusión alguna, sino que todos entenderán y serán entendidos. ¿Veis la importancia de interpretar la Biblia a la luz de la Biblia? Y cuando tenemos una pregunta de un pasaje que no entendemos, que vayamos a otras partes de la Biblia para dar luz al pasaje. Otro principio de una sana interpretación bíblica es que interpretamos los pasajes oscuros o difíciles a través de los pasajes claros. Como he dicho, claramente dice a lo largo de la Biblia que no puedes pagar los pecados de otra persona. ¿Por qué? Porque tienes tus propios pecados. Ni siquiera puedes pagar tus propios pecados. ¿Veis la tendencia humana para ignorar lo que es claro mientras se obsesionamos? Digo eso de nosotros, no de los de afuera. Muchas veces se obsesionamos con el oscuro. Peleamos entre nosotros de cosas que no quedan muy claro. Mientras no hablamos de hablar en amor con nuestro prójimo, ni de ser humildes, ni de preferir el uno al otro, las cosas que quedan muy claras en la Biblia. No hablamos de esas cosas. Versículo 30 al 31. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Quiero poner otra traducción, eso es de LBLA, de ese versículo 30. Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Y parece que esa traducción es más siguiendo lo que Pablo quiere compartir, especialmente cuando lo vemos en el contexto, hablando en 32 de estar en Éfeso luchando contra fieras. Hablaremos de eso también. O sea, estaba cada día en peligro de su vida. Y sabemos de eso. Podemos leer en 2 de Corintios, él da esa lista increíble, mejor que un Jason Bourne, de lo que pasó en su vida. 2 veces en un barco, en un náufrago, y cosas le torturaron varias veces, todas esas cosas. Estaban en peligro cada día de su vida por predicar el Evangelio. Pero lo que quiero que veamos aquí es lo que dice en versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso, no, he pasado dos cosas. El enemigo está furioso. Ok, ya hemos visto eso. Vamos a llegar. Ya hemos visto eso. Pues lo que estaba diciendo es que merece la pena estar en peligro de su vida por el gozo de verles crecer en el Señor. Y me gusta que él diga eso, porque mientras él está dando una fuerte reprimenda, dice, merece la pena. Aunque todas esas
fallos que tengáis, merece la pena. Yo puedo ver un crecimiento en el Señor, aunque sea muy difícil verlo, pero yo puedo todavía ver lo que Dios está haciendo en vuestra vida. Debemos imitar a Pablo en ese sentido. Cuando tenemos un amigo o una amiga que está, madre mía, ese tío, madre mía, esa mujer, ¿qué hace esa chica? Debemos que tener paciencia, diciendo, Dios está obrando en la vida de esa persona. Puedo verlo, puedo ver que no está bien con su pecado, aunque parece que a veces sigue con su pecado, no está bien con ello, está siendo condenado. Versículo 32, aquí entendemos que Pablo está hablando metafóricamente cuando dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y sabemos que no está hablando de animales como pasaba en aquel entonces en el Coliseo, por ejemplo, porque todavía estaba con vida. Y está escribiendo desde Éfeso. Y más tarde va a mencionar el hecho de que tiene ahí muchos que le oponen. Entonces está usando esa metáfora muy conocido en aquel día, de estar en un coliseo o algo así, pero diciendo que esas personas están actuando como si fuesen fieras en su lucha contra mí por el Evangelio. Por predicar el Evangelio estaban siempre con aflicción y por lo tanto vivía cada día en peligro de su vida. Entonces dice Pablo que si no hay resurrección de vida, una resurrección física, pues seguir a uno que murió y sigue sepultado es necio. Final de 32. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos nos resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mejor comer y beber, o sea, ponerte borracho como una cuba. Porque esta vida es todo lo que hay. Si no hay una resurrección, tienen razón los que toman su propia vida. Pero la resurrección de la vida es verdad. Y pues entonces tengo cierta responsabilidad con mi vida ante mi Creador. Entonces, claro que eso es pecado. Pero al otro lado, ¿has notado las implicaciones de lo que acaba de decir? Estar borracho es para los que no tienen esperanza. Si te encuentras con dificultades en cuanto al alcohol, más bien no entiendes las implicaciones ni las aplicaciones de la resurrección. Estás poniéndote demasiado énfasis en esta vida y no suficiente en la vida eterna. Acúdate y meditar en la realidad de la resurrección de Jesús y sus implicaciones para ti, para tu vida y para tu eternidad. Otra cosa a mencionar es que Pablo está citando aquí, diciendo, comamos y bebemos porque mañana moriremos. Está citando Isaías 22:13. En ese pasaje es una fuerte declaración de juicio sobre Jerusalén por haber dicho este dicho cuando debería haberse arrepentido de sus malos caminos. Eso fue la idea en aquel entonces en Jerusalén, en los días de Isaías. Pues disfrutad de la vida, porque luego no hay nada. ¿Cómo suena esta idea hoy en día? ¿Decimos eso? Eso es como decimos eso hoy en día. ¿Has escuchado eso? YOLO significa solo vives una vez. Es en inglés, pero es #YOLO.
muy frecuente entre famosos. Cuando están haciendo algo guay, tal vez peligroso, dicen, solo vives una vez. YOLO. Entonces es Y L. YOLO. Solo vives una vez. Qué tontería decir eso. Porque no solo vivimos una vez. Si conocemos a Cristo, vamos a vivir en el cielo. Y si no, vamos a seguir viviendo fuera de su presencia en el infierno para siempre. No es solo una vez. Lo que hacemos en este mundo tiene implicaciones para lo que viene. Lo que creemos en este mundo tiene implicaciones para lo que viene después. Versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí tenemos otro ejemplo donde varias traducciones nos ayudan a entender mejor lo que Pablo está diciendo. Y tal vez la traducción que mejor capta el sentido es la NTV, que dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. O sea, las personas, pues no necesariamente las personas, compañías. Lo que pases la mejor parte de tu tiempo. ¿Dónde pases la mejor parte de tu tiempo? Hermanos, puede que no piensas que tus compañías son tan malos, pero compañía no tiene que ser algo que haces con otros. Puede que sea tú solo, con tu móvil, tú solo, en Facebook, en TikTok, YouTube, lo que sea tu red preferido. ¿Bebes tanto de la palabra de Dios como bebes de la televisión? Hablo de tiempo. ¿Cuántos minutos pasas con la Biblia o con la radio? ¿Comes tanto de conversación con tu Dios como de leer, de dejar comentarios en las redes sociales? ¿Cuáles son las canciones que te rodean en la mente? ¿Hablan del carácter de tu Dios o de la filosofía del mundo? ¿Sabes que hay una correlación directa entre el aumento de las redes sociales y el aumento de enfermedades mentales? Puedes ver las líneas que son paralelas. Y eso no es de personas que vienen de fuentes bíblicas. Hablamos de fuentes seculares que dicen, mira, cuando empezó las redes sociales despertó las ansiedades, las enfermedades mentales, dichos. ¿Con quién o con qué estás haciéndote compañía? Las malas compañías corrompen el buen carácter. El último versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestro lo digo. Lo que la Reina Valera aquí tiene traducido, velad debidamente, es la idea de volverse a sano juicio. Tal vez alguno de vosotros, si tienes otra traducción, dice, sed sobrios. El cuadro que está pintando Pablo es que uno de los en la iglesia de Corinto estaban embriagados por la filosofía del mundo. Despiértate, dice. Eso tiene que ver con lo que dijo antes en cuanto de comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Has dado cuenta de cuánto la filosofía del mundo te ha afectado? Muchas veces no lo damos cuenta de eso. Y es necesario que un hermano o una hermana nos pueda advertir. Pues, ¿eso es lo que dice la Biblia? Pues el fulano de tal me dijo eso, que tiene un doctorado en la Universidad de Madrid o lo que sea. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo estamos siendo afectados por la filosofía del mundo? Y dice algunos, y habla
cuando dice algunos aún no conocen de Cristo, está hablando de dentro de la ciudad de Corinto, en su entorno. Claro que en el mundo habían algunos que aún no conocían a Cristo, pero estaba hablando porque dice, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, en su entorno aún había personas que no habían escuchado a Cristo. Hermanos, cuando venimos a las Escrituras deberíamos primeramente preguntar lo que nos enseña acerca de nuestro Dios, porque la palabra es un libro que se trata de ¿quién? ¿De nosotros? No, De Dios, primeramente. Pero luego es necesario preguntar cuáles implicaciones tiene para nuestro comportamiento, o sea, cómo debo aplicar lo que dice a mi vida, a mi día a día. ¿Quién en tu Corinto, en tu alrededor, aún no sabe de Cristo? ¿Quién en tu entorno, tu vecindad, aún piensa de Cristo como una figura que se lleva por las calles durante Semana Santa? ¿Quién te conoce, pero aún no conoce que conoces a Cristo como tu Salvador? Si es así, puede que tú mismo no conoces a Cristo como tu Salvador. Puede que hoy es el día que conoces a Él, que pones tu salvación, tu confianza en Él para tu salvación y en lo que hizo en el cruz del Calvario, en su resurrección. La semana pasada hemos hablado de las implicaciones del Evangelio. Ahora estamos animados a aplicarlo bien, lo que hemos escuchado y aprendido. Otra cosa que esta semana, estudiando ese capítulo, me ha animado a hacer personalmente, porque sabes que cada vez que Pastor Timoteo, Pastor Jonathan, Aitor, yo mismo, cada día que o Dani con el estudio, cada vez que estamos leyendo, estudiando, estamos implicados también. Nosotros somos los primeros que dicen, tengo que arrepentirme, Dios. Entonces, a lo largo de esa semana, estaba diciendo, es tan fácil empezar viendo un partido de fútbol, solamente los momentos destacados en YouTube. Y luego otra cosa divertido, y después de 2 horas te das cuenta de que estás viendo vídeos de un gato asustándose y no tienes ni idea cómo has llegado a ese vídeo. Y has perdido tiempo. Este capítulo, esta semana, me ha animado a hacer un ayuno de redes sociales. Tal vez un ayuno así sería una buena idea para alguno de vosotros también. Porque malas compañías corrompen el buen carácter. Sería como fijar un tiempo en que dices, quiero dejar el uso de esas redes sociales hasta quitar la aplicación de mi móvil, si sea necesario, y luego elegir algo que quieres hacer con este tiempo. No solamente dejar algo, sino poner algo también, como dice en Efesios. Puede ser que leyendo un libro, practicar un instrumento, un deporte, escribir poesía, darte más paseos con la familia o con un amigo. Y si lo haces, sería recomendable escribir algunas notas de tu experiencia al final de cada día. ¿Cómo te sientes por no tener esa aplicación en tu móvil? ¿Inquieto? ¿Nervioso? ¿Cómo han cambiado tus pensamientos a lo largo del día, del mes o la semana? Lo que sea el tiempo que has elegido para el ayuno. También sería aconsejable tener otra persona con quien puedes hacerlo y animarle el uno a otro a hacer esa cosa, pero no solamente por nuestro provecho, sino para la gloria de Dios. ¿Vale? Oramos. Padre Santo, Padre mío, te doy gracias por la palabra y cómo nos revela nuestro carácter, cómo nos revela nuestro pecado, cómo nos revela cómo no estamos comportándonos de acuerdo con las implicaciones y las aplicaciones de la resurrección.
gracias que sí, Cristo resucitó de entre los muertos y que vamos a tener de la misma forma una resurrección en un día. Que vivamos de acuerdo con esa verdad. Y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias. Estáis despedidos y os recuerdo, si tienes interés, si eres miembro,